Bien, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en una sesión más, hoy día 24 de julio, a puertas de las fiestas patrias. Así que hoy día tenemos como invitado a Luis Raimundo. Les voy a contar un poco acerca de él, que de hecho a Luis lo conocí por un programa de experiencias que hacemos para UPC, y Luis nos contó cómo viene usando la IA en sus estudiantes, así que me pareció un excelente caso de uso y lo invitamos acá, así que gracias Luis por haber aceptado la invitación. Y bueno, como decía, Luis es docente en UPC de la Facultad de Ciencias de la Computación. Es ingeniero informático por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es MBA en especialista en innovación por el EGADE Business School y tiene una maestría en humanidades digitales del TEC de Monterrey actualmente. Luis cuenta con más de 13 años de experiencia liderando proyectos de Business Intelligence y 3 años en gestión de estrategias de CRM en empresas multinacionales. Luis es un apasionado en apoyar ideas emprendedoras, participando como mentor en incubadoras de emprendimiento. Así que, Luis, bienvenido a la comunidad y aquí estamos, atentos para escucharte cómo vienes usando la IA en tu labor docente con tus estudiantes. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. La verdad que es un gusto recibir tu invitación. Justo calzaba mis tiempos en este espacio de vacaciones. Voy a compartir la presentación. ¿Avisan si se ve? Sí, ya estamos viendo. Ya empezamos. Entonces, esta presentación la diseñé pensando en todo lo que hemos avanzado en el curso y tratando de reflejar en este título lo que he podido recopilar de aprendizaje. Entonces, les voy a mostrar un aprendizaje aplicado y uso responsable de IA en el aula universitaria. El contenido que vamos a ver hoy es un poco cómo integré alguna herramienta para diseñar un contenido más atractivo para los estudiantes. Ahorita les cuento cuál es el curso que dicto. Luego vamos a ver un tutor, un agente que se creó por medio de otra herramienta, el cual ayuda a los estudiantes a comprenderlas el aprendizaje semana a semana. Ahí les cuento mi experiencia, cómo integro las humanidades digitales dentro del curso. Luego lo importante que es la trazabilidad del aprendizaje. Esto de manera que el estudiante sea consciente cómo puede usar IA dentro de su aprendizaje. Luego también algunas de las experiencias que se diseñan dentro del curso y cómo ha evolucionado en el último año. Y finalmente las recomendaciones y conclusiones que he encontrado. Y la verdad que me ha sorprendido al poder preparar esta presentación. Empecemos. Primero les voy a contar el contexto, ¿no? Yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Computación. Dicto cursos de programación en el primer y segundo ciclo. Yo soy coordinador de este segundo ciclo. Este curso ya está en Minerva. El 90% de los horarios son Minerva y un 3% en la versión antigua. Entonces, el objetivo del curso es ayudar a los estudiantes a que aprendan a programar en un paradigma orientado a objetos en C++. Y está dividido en dos partes. La primera parte del curso hasta la semana 8, ellos programan en una consola negra, una pantalla negra con caracteres. Y en la segunda parte hacen que programen utilizando ventanas de Windows e imágenes creadas por ellos. La ventaja del curso es que el trabajo final es el mismo. Es como si en la primera semana hasta el parcial ellos diseñan todas las reglas del negocio de su juego y en la segunda parte a esas reglas de negocio le suman toda la parte visual, que son los componentes que aprenden luego del parcial. Entonces, esto se trabaja en Minerva y ahí los estudiantes son estudiantes de Ciencias de la Computación e Ingenierías de Software. El 80% de los estudiantes están interesados en los videojuegos y cómo aplican ellos la IA. El curso está estructurado por medio de evaluaciones semanales que permite afianzar los conocimientos adquiridos y solo en las evaluaciones grupales estamos permitiendo el uso de IA y ya les voy a contar cómo llegamos a ese punto, ¿no? ¿Y por qué es necesario integrar el IA en el aula? Seamos sinceros, ¿no? Nosotros creamos evaluaciones que nos ayudan la IA.
el estudiante resuelve las tareas y los ejercicios usando IA. Entonces ya hay que diseñar nuevas experiencias para que los estudiantes puedan aprender sin necesidad de ir al copiar y pegar, ¿no? Entonces, la IA en verano me ayudó a poder personalizar muchas actividades, mucho material, sin perder ese rigor académico, ¿no? Motivar a los estudiantes para que con un material muy visual que hable en temas de su generación sea más atractivo para ellos y más fácil comprender los conocimientos, ¿no? Luego también tenemos una herramienta que la llamamos bitácora de uso IA, donde ellos van a plasmar cómo están usando la IA, qué es lo que tomaron, qué aprendieron. Y finalmente, no es que nosotros tengamos más tiempo, si no ese tiempo lo utilicemos, sí vamos a tener más tiempo, pero lo vamos a utilizar para el acompañamiento y el feedback que lo podemos dar a los estudiantes, ¿no? Primero vamos a ver el material didáctico que se generó en Notebook LM. Notebook LM es una de las tantas herramientas de Google, el cual sí partió de un curso de capacitación entre la universidad y algunos docentes en el cual participamos, e incluso llegamos a la certificación, ¿no? De las herramientas de Google. El objetivo es poder actualizar el material de estudio, ¿no? Este curso yo lo empecé a dictar ya hace año y medio y el material no se actualizaba en cuanto a contenido y la presentación y diseño. Entonces partimos del sílabo del curso. A partir de ahí se integró todo dentro de la herramienta. Luego empezamos a diseñar en el notebook infografías muy visuales sobre los temas del curso. El curso abarca 4 principios fundamentales, como es el polimorfismo y el encapsulamiento. Es muy propio de PU. Luego generamos videos muy didácticos, muy relacionados al tema de los juegos. Y finalmente esto se integra en Perusol. Recuerden que los cursos en Minerva tienen que tener una parte de preclase y en el caso de los cursos de programación estamos usando mucho la integración con Perusol. ¿Cómo se refleja esto? Así vemos el sílabo del curso, luego vemos una primera infografía, el cual tiene un resumen de todos los principios de la PO y luego finalmente un video didáctico. Y ahorita quiero mostrarles el video, cómo queda este primer alcance. Vamos a ir a mi canal, porque tuve que diseñar un canal para poder subir todo este material, ¿no? No sé si compartí con audio. ¿Me pueden confirmar si el audio se escucha? No, ahora no lo escuchamos. No, Ya, no, voy no a se escucha todavía. compartir y tengo que compartir con audio. ¿Se escucha? No, aún no se escucha todavía. No. Luis, buenos Lo días. encontré. Ah, allá. Debería escuchar. Duda, una de las herramientas más potentes Ya, que nos ofrece el lenguaje. ahora sí. Dura Ahora sí se 7 escucha. minutos. Dura 7 minutos. Pero vean lo didáctico que se pudo armar respecto a esta. Esta no. Vamos a presentar la otra. Un momento. Ah, que abarca toda la intro del curso. Vamos a hablar de la gestión de memoria dinámica en C++. Es sin duda una de las herramientas más potentes que nos ofrece el
Muy buenas. Hoy vamos a meternos... ¿Todos listos para arrancar? Listo. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los conceptos más importantes en el mundo de la programación. La programación orientada a objetos, o PO, usando C++. Y para que quede súper claro, vamos a usar un ejemplo que nos encanta a todos, los videojuegos. Así que vamos a darle. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar mientras jugamos cómo es que esos mundos tan gigantescos y llenos de detalles realmente cobran vida? Bueno, la respuesta, o gran parte, está en una forma muy especial de pensar y de organizar el código. Bueno, la primera gran idea, el primer cambio de chip, es empezar a ver todo lo que hay en un juego no como un montón de código enredado, sino como una colección de objetos, pequeñas piezas individuales que interactúan entre ellas. Pensemos por un momento en un juego como Minecraft o el clásico Mario Bros. El personaje que controlamos, cada enemigo, los bloques, hasta las moneditas, cada una de esas cosas es una pieza distinta y súper importante en el gran rompecabezas que es el juego. Y justo aquí es donde la POP brilla. Nos permite modelar cada uno de estos elementos como si fuera un paquetito autónomo, un objeto con sus propias reglas. Esto hace que construir mundos complejos sea muchísimo más manejable. Cada pieza tiene su propia lógica interna, ¿se entiende? Ok. Si todos son objetos, ¿de dónde salen? ¿Aparecen de la nada? Pues no. Y aquí entran dos conceptos que son el corazón de todo esto, las clases y los objetos. Es como la diferencia entre tener el plano de una casa y tener la casa ya construida. Para que quede súper claro, vamos a desmenuzar un personaje. Por un lado, tiene características que lo definen, ¿cierto? Su cantidad de vida, su nombre, esos son sus datos. Y por otro lado, tiene habilidades, cosas que puede hacer, como saltar o atacar. Esas son sus acciones. Y aquí viene lo bueno. Lo que vemos en pantalla es cómo esa idea, que es muy intuitiva, se traduce a los términos técnicos de la PU. Esas características, como la vida, ahora las llamamos atributos. Y esas habilidades, esas acciones, ahora son métodos. ¡Listo! Así es como la PU le pone nombre y apellido a nuestras ideas. Entonces, ¿qué es una clase? Pensemos en ella como el plano, el molde, la plantilla. La clase héroe nos dice, oye, todos los héroes que existan van a tener vida, van a tener poder y van a poder atacar. Pero ojo, la clase en sí no es un héroe, es solo la idea. El objeto, en cambio, ese sí es el personaje de verdad. Es la creación que surge a partir de ese plano. Es un héroe específico que vemos en la pantalla. Una instancia de la clase héroe, con sus propios valores. Ya no es una idea, es algo tangible en nuestro juego. Y esta comparación lo deja clarísimo. La clase es la idea abstracta, el concepto de héroe. El objeto es Mario, con 3 vidas y el poder de fuego. La clase define que se puede saltar, pero el objeto, este Mario en particular, es el que de verdad ejecuta el salto en el juego. Entender esta diferencia es fundamental. Bueno, ya que tenemos clara la diferencia entre el plano y la construcción, vamos a la parte más emocionante. Hablemos de los 4 superpoderes de la PU. Son las 4 reglas del juego que, de verdad, lo cambian todo. Y aquí los tenemos. Son los 4 pilares: abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Hay que quedarse con estos nombres porque sobre ellos se construye prácticamente todo lo demás. Perfecto, ya los nombramos, ahora vamos a verlos en acción. Imaginemos que estamos construyendo nuestro propio juego y vamos a ir aplicando cada uno de estos superpoderes. Así vamos a entender cómo se piensan a la hora de escribir código en C++. Empecemos con el primero, abstracción. Suena algo súper complicado, ¿verdad? Pero la idea es de lo más sencilla. Se trata de mostrar solo lo esencial y esconder todo el lío que hay por detrás. Es como el control de la consola. Se presiona un botón para saltar y el personaje salta. No hace falta ver las miles de líneas de código que lo hacen posible. Luego tenemos el encapsulamiento. Esto es como meter los datos y las acciones de un objeto dentro de una cápsula protectora. Juntamos sus atributos, como la vida del personaje, con los métodos que pueden cambiarla, como recibir daño. Esto en C++ es clave porque nos permite proteger los datos para que otra parte del código no los modifique por accidente. La herencia es eficiencia en estado puro. A ver, si ya tenemos una clase, personaje, que tiene vida y sabe moverse, ¿para qué escribirlo todo de nuevo? Mejor creamos clases más específicas como mago y guerrero que hereden todo eso y solo agregamos lo nuevo como lanzar hechizo o usar espada. Es una forma increíble de reutilizar el código. Y este ejemplo visual es perfecto. Tenemos una clase padre genérica que es Alien
y a partir de ella heredan 3 clases hijas, la raza alfa, la beta y la gamma. Todas comparten la base de ser un alien, pero cada una tiene su propia forma y sus propias particularidades. Y llegamos al último superpoder, polimorfismo. La palabra significa literalmente muchas formas. Y en programación quiere decir que podemos enviar el mismo mensaje, como atacar @, a objetos diferentes y cada uno va a responder a su manera. El guerrero atacará con su espada y el mago con una bola de fuego. Mismo mensaje, resultados distintos. Genial. Muy bien, ya vimos los conceptos, los planos y los superpoderes. Pero claro, después de todo esto, seguro surge la pregunta: ¿y para qué tanto rollo? ¿Por qué tomarse la molestia de programar de esta manera? ¿Cuál es el objetivo final? Pues la respuesta es bastante directa, porque el apeo es una de las mejores herramientas que tenemos para construir sistemas enormes y complejos. Nos ayuda a crear un código que es más lógico, mucho más fácil de reutilizar en otros proyectos y sobre todo de mantener y actualizar sin que todo explote. Hay una cita genial de un libro de C++ que dice justo eso. Programar no es solo darle órdenes a una máquina, es establecer un diálogo con ella. Y la POU nos da un lenguaje, un vocabulario mucho más rico y estructurado para poder tener esa conversación. Y este diálogo es absolutamente fundamental para la inteligencia artificial. En un juego moderno, cada enemigo no es un simple títere, es un objeto con sus propios datos y métodos que le permiten tomar decisiones. Miles de estos objetos interactuando son los que crean la ilusión de un mundo vivo e inteligente. Así que, al final del día, el propósito de aprender todo esto es muy claro. Tener las herramientas para poder aplicar estos conceptos y construir programas robustos y funcionales en C++, ya sea un videojuego, una simulación o cualquier otro sistema complejo. Y para cerrar, les dejo una pregunta para que se queden pensando. Si tuvieran que diseñar desde cero la clase para un nuevo héroe de videojuego, ¿cuáles serían sus atributos y sus métodos? ¿Qué lo haría único? Empezar a pensar de esa manera es dar el primer gran paso. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas. Hoy vamos a... Ok. El origen fue el silo y las presentaciones desactualizadas y con un prompt diciendo el segmento, el objetivo, los intereses, las edades, se pudo lograr ello. La verdad que sí, los estudiantes recibieron muy bien el, las- el nuevo material y me decían, siempre preguntaba, ¿no? ¿Cómo, qué les pareció? Porque es parte de la preclase. Y las respuestas evidenciaban que las definiciones estaban claras. Muchos hacían referencia a las imágenes y cómo las asociaban con sus definiciones. Entonces, esta es la primera parte, utilizando un notebook LM. Luego, también como parte de otro taller en donde nos enseñaron a usar las diferentes herramientas de IA, puse en marcha un agente de PO Mentor usando Copilot. Y esta fue la primera vez, y esto lo hice como prueba y error, ¿ya? Sentía que el estudiante necesitaba tener un agente como un chatbot confiable, y entonces a partir de ahí trabajé en dos partes. Yo soy más pro Cloud, entonces diseñé todo lo que quería en cuanto al prompt. Claudia me ayudó a diseñar un prompt. ¿Y por qué lo uso en Copilot? Porque en el taller nos dijeron que como nosotros tenemos cierta licencia en Copilot y así podemos generar un entorno seguro, entonces los estudiantes tendrían que loguearse con su cuenta de UPC y así poder interactuar, ¿no? Este es un agente cerrado para el curso, solamente los que tengan acceso a una cuenta UPC podrían formar parte de esta comunicación, ¿no? Y lo importante de todo esto es cómo construyes y cuáles son las pautas que le das a la gente, ¿no? Aquí le explico que es un mentor personal para aprender a programar en C++. Hay un rol específico. Esta parte ya es la parte de la configuración, lo que hay detrás, ¿no? Cómo tiene que interactuar la gente, ¿no? Entonces ahí dice, ¿no? Es un experto en programación en C++, tutor didáctico para estudiantes, le doy el rango de edades de la universidad, los temas importantes, y ahí les doy un poco cómo hacer la metodología. Hola. Hola Luis, disculpa Sí. que te interrumpa. No se ve lo que se está compartiendo, creo. Ah, ya.
Vuelvo a compartir de nuevo. Ujú. Gracias por avisar. Ahí, ¿correcto? Sí, Sí, Ya. gracias. Estamos en la segunda parte, que es la creación de un mentor en Copilot. Entonces, lo importante es la configuración. Esta es la parte del setting que se le da a la gente, y aquí es donde explico la metodología, porque también no es que el estudiante suba la tarea y te devuelva todo, ¿no? Y ahí le digo en metodología de tutoría, nunca entregues la solución completa, primero diagnostica el nivel de aprendizaje, de comprensión, y con base a ello, plantéale preguntas para ver qué es lo que necesita comprender. Y si está muy bloqueado, entonces darle pautas, ¿no? Los niveles de dificultad, dependiendo cómo voy avanzando, hay un básico, un intermedio avanzado, pero la parte importante es mucho tener el control, el tono y estilo de la comunicación, que tome referencias de videojuegos, que tome analogías del mundo real. Si detecta un error conceptual, corrígelo primero antes de seguir, no uses lenguaje técnico sin explicarlo. Y esta parte me pareció interesante. Yo muchas veces los estudiantes usan una IA incluso para compartir temas personales, ¿no? Y aquí es donde aclaro los que no debe hacer, ¿no? No generes exámenes ni evaluaciones completas, esa es tarea del docente. No hagas el trabajo del estudiante por él, acompáñalo, no lo reemplace. No responda temas ajenos al curso. Importante recordar que son jóvenes, algunos menores de edad, y se debe contemplar solo temas académicos del curso. No validar código incorrecto para no frustrarlo, indicarle el error con amabilidad, no dar solución a los trabajos, ahí indico los trabajos, y aquí le doy un ejemplo de la interacción, ¿no? Estudiante, no entiendo la herencia y cómo podría responder. Esto creo que fue importante para poder diseñar el agente. Sin embargo, aquí hay oportunidades de mejora. Yo también pregunto a mis estudiantes cómo van, están utilizando, cómo les ha servido. Eh, Algunos estudiantes me dijeron que sí, les ayuda, sí lo usan, pero fue curiosa la respuesta de otros. Otros estudiantes me dijeron, profesor, no, yo no lo uso porque después usted va a monitorear todo lo que estoy haciendo. No, o sea, ustedes siéntense la libertad, es una herramienta para que ustedes aprendan, y más de una respuesta recibí así. Entonces ahí es una parte de darle la confianza, y en teoría en el taller nos dijeron que no podemos hacer el tracking de todos los chats. No sé si hay otro procedimiento adicional que hay que hacer, pero yo les di la confianza debida, y entonces ahí ya quedó el seguimiento. No fui más allá, pero es la primera vez que tenemos este PO Mentor. Entonces, esta es la segunda herramienta que diseñamos por medio de Copilot Studio. Luego tenemos, creo que lo principal del curso que ha cambiado es cómo integramos el trabajo del curso. Les explico un poco el contexto. Yo participé en verano de la conferencia IFE. Es una conferencia donde puedes aprender sobre las diferentes tendencias en educación. Yo tenía un objetivo claro, ¿no? Estar en contacto con especialistas para que me ayudaran a comprender cómo el uso de IA hace que impacte de manera positiva o negativa en el pensamiento crítico de los estudiantes. Y es así donde llegué a contactarme con la directora de las tecnologías para la educación, Berta Saldívar. Y tuvimos una conversación muy amena y ya fue claro, transparente. Le conté mi posición, qué rol tenía y cuál era el siguiente paso, y le pedí recomendaciones. Y es ahí que me presentó esta maestría en humanidades digitales, cuyo objetivo es poder vincular la tecnología con las humanidades con una perspectiva crítica y sentido humano, generar diálogos interdisciplinarios, responsables y éticos entre la sociedad y el mundo digital. Los ejemplos que hemos encontrado es que puedes, puedes encontrar costumbres de culturas antiguas que se están perdiendo porque no están digitalizadas o debidamente documentadas. Y con base a un videojuego, pues realzar ese patrimonio. Y entonces yo dije, perfecto,
vamos a diseñar el objetivo del trabajo final. Va a utilizar las humanidades digitales. Para esto preparé toda una preclase de qué son las humanidades digitales y cómo lo pueden aplicar. Les di ejemplos y casos de documentos y videojuegos utilizando esa parte del patrimonio, y el tema fue este, ¿no? Utiliza la humanidad digital para representar el patrimonio cultural peruano. Y es la primera vez que el trabajo del curso lo abrí, porque antes era un tema donde los 15 horarios hacían lo mismo. Y te das cuenta que muchos hacían lo facilito, se iban por lo facilito, y es la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces yo no veía mucha creatividad. Y gracias a este input les di ese setting, y a partir de ello los estudiantes empezaron a crear cosas muy interesantes, pero claro, teníamos que hacer un seguimiento. Entonces partimos de una idea que tenían que plasmar en un storyboard, de ahí aplicar los temas que estás aprendiendo en clase, de ahí tienen que presentar un prototipo y de ahí una entrega final. ¿Cómo integran la IA para este trabajo? Este sí es un trabajo colaborativo en grupo de 3 estudiantes, y solo en los trabajos colaborativos se puede usar la IA por medio de evidencias mediante una bitácora. En el siguiente punto les explico de qué trata la estructura de la bitácora. Ojo, esta bitácora ha sido diseñada por todos los docentes del área de ingeniería, ingeniería de software, ciencias de la computación, el cual el año pasado se lanzó, ¿no? Estábamos en la disyuntiva, ya les permitimos, no les permitimos. Y como son estudiantes de primer año, ellos tienen que aprender la parte básica. Entonces, lo diseñamos como un acompañamiento. En las evaluaciones individuales no está permitido, solamente en las evaluaciones grupales. Entonces, lo que hemos utilizado en el trabajo final es para generar los bocetos de imágenes con apoyo, y para la redacción del storyboard, revisión de errores de código, y siempre documentado, ¿no? Y es donde parte, la parte izquierda es el storyboard de una propuesta. Esta es una de las propuestas que más me gustaron, y la parte de la derecha ya es el videojuego en sí. Entonces, primero les voy a presentar un poco el storyboard de los jóvenes. ¿Y dónde está? Acá está. Este es el storyboard. El storyboard es cómo piensas plasmar tu videojuego. Y esto nos sirve porque el trabajo final está dividido en entregables, y es algo que aprendí en el IFE. Nosotros tenemos que cambiar la forma como evaluamos a los estudiantes. Ya no podemos decirle, tienes que preparar esto porque eso lo va a preparar por IA. Tenemos que evaluar el aprendizaje. Y entonces el trabajo final, que está dividido en 6 semanas, lo divido en 2 entregables previos, donde tienen unos objetivos, y al entregar, el docente se tiene que reunir con cada equipo y dar el feedback. Y es ahí donde evaluamos el aprendizaje. Este es el primer ciclo donde cada uno de los entregables previos tienen un puntaje de la nota final. Y ahora sí, a comparación de los ciclos pasados, se ha notado que el estudiante ha estado comprometido con la entrega y ha ganado 5 puntos adicionales sobre su entrega. Y generan, los storyboards son muy visuales como estos, por ejemplo, ¿no? La pauta que da es: en un futuro donde los alimentos sintéticos han reemplazado la gastronomía peruana, un joven descubre al último guardián de los sabores ancestrales. Guiado por él, emprende un viaje al pasado para recuperar los ingredientes y conocimientos perdidos de la costa, sierra y selva. Entonces, el personaje, que es un chasqui, tiene que se ubica en la cultura inca y tiene que recolectar insumos para preparar en la sierra una pachamanca. El enemigo son los cóndores, y tiene que recolectar saltando para recolectar los objetivos ingredientes de la pachamanca. El segundo nivel es preparar un ceviche, y tiene que recolectar los peces, y se ve al personaje que está nadando. Y aquí tiene que comprar todos los otros ingredientes mediante un trueque. Y finalmente, en el tercer nivel, estás en un restaurante donde tiene que preparar estos platos y llegar a un objetivo. La verdad que los estudiantes me sorprendieron, pero hicieron su investigación. ¿Cómo llegaron a este punto? Ojo, este es el storyboard del trabajo final, la segunda parte del curso. Recuerden que les había comentado que ellos tenían una primera parte del curso que es hasta la semana 8. Ellos diseñaron esta parte
hasta la entrega del trabajo parcial y miren el cambio. Es como un draft, ¿ya? No es, ¿dónde está? Acá, este es. Esto es lo que habían mapeado hasta la semana 7. Ya tenían idea de la Pachamanca, pero hicieron un draft porque hasta la semana 7 no tienen las herramientas visuales, solo tienen caracteres ASCII. Luego el ceviche, aquí ya tenía mapeado que iban a dar, pero solamente podían hacerlo con caracteres ASCII y así representaban los pececitos. Y luego al final el restaurante, ahí tenían una idea de cómo iban a preparar los platos. Pero les sirvió para desarrollar la funcionalidad detrás del juego, ¿no? O sea, los mejores equipos, y yo siempre les digo, los mejores equipos son los que aprovechan el trabajo parcial para desarrollar toda la lógica. Y ya en el trabajo final van a desarrollar la parte front, visible, que es lo que lograron en esta parte, ¿no? Voy a presentarles el video de su trabajo. Este creo que sí dura 5 minutos porque me parece muy atractivo. Pero aquí, hoy ya está preparado. Sí es este. Pero aquí voy a tener que compartir de nuevo para compartir el audio. ¿Me confirman, por favor? Buenos días, profesor. Somos los integrantes del grupo 2 Sí, y te el día escucho. de hoy les voy a presentar nuestro juego, el mapa de los sabores. Dura 5 minutos. Como podrán ver, al Ahí presionar fue. jugar, les dará las opciones de elegir cada nivel. En este caso les voy a hablar sobre el nivel de la Pachamanca. El nivel de la Pachamanca, trata sobre ir recolectando disparos en el mapa para elaborar este platillo. Tenemos un NPC que funciona como un de los objetos que están dispersos por el mapa y los cóndores, que al colisionar con estos nos regresan al punto inicial. Tenemos que ir recolectando los 4 elementos para preparar el platillo. Una vez recolectados, debemos dirigirnos al punto extremo derecho para llegar a la puerta y continuar con el nivel. Y les voy a hablar un poco del juego, llegando al nivel. El personaje vive en un mundo distópico donde la comida es reemplazada por comida sintética, perdiendo así nuestros orígenes culturales. Y en este nivel recolecta los objetos para elaborar la Pachamanca. Ahora al presionar la tecla E pasaremos al siguiente nivel, no sin antes darnos una reflexión del nivel siguiente. Y continuando con un poco de la historia, luego del viaje de la ayahuasca, lo que hace es recolectar información y viaja a una antigua ciudad moche, donde él aprende de los pescadores moches, que son los pescadores primigenios, de su cultura, a la preparación del ceviche. Lo que resalta de este nivel es el océano, el agua, como lo podemos percibir como tal, pero es un rectángulo, el cual al colisionar con el jugador podemos ver que cambian varias cosas. Entre esas cambia el sprite mismo del jugador, la mecánica en que la gravedad disminuye para que dé esta sensación de que esté nadando, y el salto que aumenta para poder percibir más esta sensación más fluida. Y como podemos observar, acá tenemos dos tipos de entidades, tanto los peces buenos como los peces malos. Los peces malos obviamente nos hacen daño, y al hacernos daño, aparte de perder un corazón, nos regresan a nuestra posición inicial. ¿Y por qué recalco esto? Porque lo mismo está pasando con los peces buenos. Sabemos que no son... Para hacerlos limitados, lo que hicimos fue que también tengan un poco de como la lógica del jugador, y también cuando desaparecen, cuando colisionamos con ellos, regresan a su posición inicial. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué capturamos a los peces buenos? Pues cuando regresamos al muelle con el pescador, podemos hacer un intercambio. Claro, presionamos la tecla E para poder abrir este panel, y con él podemos comprar en su tienda. Compramos lo que es los insumos necesarios para preparar el ceviche según la cantidad, y se va disminuyendo según la cantidad. Si acá vemos 49 y acá tenemos que cuestan 2 pesos, al comprarlos se restan 2 exactamente. Y al comprar todo, se genera la siguiente parte del puente, que nos servirá para poder llegar a la puerta que nos llevará al tercer nivel. Ahora, en el tercer nivel, lo que se nos muestra acá es una pequeña ventana de contexto para lo del siguiente nivel. Ahora, regresando del viajezón que se dio el protagonista,
Nuestra misión ahora es atender a los clientes en un nuevo restaurante que este ha creado utilizando las recetas ancestrales que ha ido recolectando durante su viaje. Como se puede apreciar, este nivel está basado en un juego de NES llamado Taper. En este nivel vas a controlar un cocinero en una cuadrícula de 4 por 2 filas, de 4 filas por 2 columnas. Debes tomar los platos y servir a los clientes correctos. Cada cliente lleva un indicador de qué plato es el que quiere. Si se confundes, va a disminuir la barra de satisfacción y va también a sonar un efecto de sonido. Ahora bien, los enemigos, los clientes van apareciendo cada cierto tiempo de manera aleatoria. Y después de pasado un tiempo, va a haber una posibilidad de que comiencen a aparecer de 2 a 3 enemigos por spawneo. Esto es para darle más dificultad al nivel. Una vez que la barra de satisfacción baja, el nivel se te permite volver a intentarlo. Ahora, cada vez que agarras un plato, el spray del jugador se ve el símbolo del plato y abajo cuál es el plato que has agarrado. Si descartas un plato, se te añade 5 segundos al timer. Y eso sería todo. Y bueno, ese es nuestro trabajo de mi parte, Yancín Cabero, Roy Roy Castro. y Fernando. Nuestro trabajo final. Muchas gracias. Muchas gracias. Para lograr ello, ha sido todo un proceso, en el sentido de que era muy importante el acompañamiento del docente. Cuando presenté el tema, porque yo soy el que planteo el tema a los docentes en las reuniones semanales, y yo tenía, ¿cómo decirlo? Tenía cierta incertidumbre la aceptación que podría tener, pero le conté por qué estaba planteando eso, en el sentido de que tenemos que hacer cosas diferentes y el estudiante ya va a usar la IA, tiene la IA para integrar. Y justo esperando yo había tenido una conversación con un amigo que es docente en Holanda, y le pregunto cómo integran la IA ahí. Me dice, Lucho, tú tienes que decirle a los estudiantes, darle trabajos más retadores. Y me dijo literalmente, ¿por qué no le das temas de biomedicina o anatomía? Porque así ellos van a tener que aprender, ellos tienen que aprender a investigar. Claro, ustedes le dan todo el marco y a partir de ahí hacia dónde va. Y lo otro es el acompañamiento. Y está lo que había aprendido en el IFE, ¿no? Eh, Luego de que entregan cada uno de los hitos, el docente se sienta para escuchar y qué tan aterrizable es la propuesta. Propuestas, y uno de los docentes dijo, primero hagamos un repositorio de todas las propuestas, para que así no hayan propuestas muy parecidas, y me pareció genial. Diseñamos un archivo Excel para que cada horario matricular sus temas de los grupos propuestos y así no vienen repetidos. Y hemos tenido temas como Andrés Avelino Cáceres y la guerra con Chile. Tenemos la ruta del Capañá, donde un chasqui tiene que recorrer las 3 regiones y mandar el mensaje de invasión de los chilenos, de los españoles, perdón. Tenemos incluso hay de las elecciones y un poco de la cultura cívica de lo que genera el voto. Tenemos la migración peruana, la migración interna de cómo familias de provincias vienen a Lima y pasan por todo ese proceso de estabilidad, lo cual me parece genial. Y temas muy diversos, solo partiendo de cómo utilizar las humanidades digitales en este entorno. Entonces, para este trabajo sí ha sido muy importante el acompañamiento de los docentes. Los hallazgos es que los estudiantes de este trabajo puedan utilizar diferentes temas, mitos, tradiciones orales, pueden usar la gastronomía y el 80% de los estudiantes usan la IA para generar un poco la historia y luego las imágenes, incluido el storyboard.
y aprenden a usar la bitácora de evidencias de IA, ¿no? ¿Qué es la bitácora de uso IA? La bitácora de uso es un formato donde el estudiante va a declarar cómo ha usado la IA, para qué, con qué propósito consultó la IA, cómo lo usó, tiene que demostrar la herramienta y el prompt, qué aprendió, si es que lo que le devolvió es correcto, incorrecto o qué más le preguntó, ¿no? Entonces es muy valioso para que ellos vayan aprendiendo el uso de estas herramientas de manera ética. Y aquí les doy unos vistazos del equipo que les acabo de mostrar. Por ejemplo, ellos usaron Gemini y dice, ¿por qué el personaje se vuelve invisible al caminar? Ahí hay un resultado que cambiaron y cómo se validó. Usaron DeepSeek, ¿por qué los enemigos ignoraban los límites del vuelo y seguían de largo? Han usado Claude, ¿por qué los enemigos aleteaban demasiado rápido y la colisión fallaba? Grok, ¿cómo implementar la reducción de salud? Eh, sí, esos dos. Entonces, esta era la bitácora en la cual sustentan declara el uso de IA de manera ética, ¿no? Y en la sustentación del trabajo final, ellos lo evidencian y se nota que hay un aprendizaje, ¿no? He usado IA en esta parte porque me salía esto y con base a ello pude mejorar y aprender esta parte. Y esto, como les mencioné al inicio, esta es una herramienta que ha sido diseñada por los docentes de ingeniería, software y ciencias de la computación. Finalmente, la última evaluación que hemos cambiado es el Game Jam. El Game Jam es una evaluación en la semana 11 donde se les da 48 horas para desarrollar un objetivo. En este caso, también subía el nivel del objetivo. ¿Por qué? A ver, les cuento el contexto de esta evaluación. 48 horas, se suelta el sábado a las 00 horas y lo entregan el domingo a las 11:30 de la noche. Es en simultáneo en las 4 sedes. Es un concurso para ver, hay un ganador por sede. Luego pueden usar determinadas aplicaciones y tienen que usar los conocimientos en clase, ¿no? El resultado, en 2 días, los equipos partieron de cero, llegaron a animaciones jugables de nivel intermedio avanzado de manera muy fluida. En el caso de esta Game Jam, el objetivo fue diseña una animación donde expliques el sistema solar enfocado en la rotación y traslación de los planetas. El cambio, quiero que se den cuenta, hace un año esta evaluación era así. Era diseña 3 carritos con bloques tipo Tangram y que vayan de izquierda a derecha hacia una meta. Pero a la derecha es lo que han logrado. Y literalmente sí lograron hacer el rotación y traslación de planetas. Incluso Saturno con los anillos, ahí han hecho la Tierra con la Luna girando alrededor y la verdad que me quedé sorprendido muy gratamente. Y el mensaje de los docentes es también ello. O sea, se sintieron que, que vamos por buen camino. Los estudiantes cuando trabajan bajo presión utilizan las herramientas de manera positiva, utilizando la bitácora de manera ética y se pueden lograr temas así. No sé cómo estoy con el tiempo, Gabriel. Nos quedan 10 minutos. Ya, voy a mostrar el video porque me parece muy entretenido y ya me falta poquito para que vean lo que se logró con ese juego que, bueno, voy a levantarlo de acá. Y voy a volver a compartir. Voy a aumentar la velocidad esta vez para que sea más. Sí se escucha, ¿no? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Sí, sí se escucha. Hola, Naves, viajante estelar. ¿No les gustaría jugar un juego de manera didáctica, entretenida y desafiante donde les expliquen el espacio exterior, los planetas, el espacio? Y sobre todo de manera entretenida para el usuario, de manera incluso desafiante para los que buscan entretenerse un rato y ir probando diferentes secretos. Pues ese es el juego de ustedes. Le voy a pasar mi compañero para que explique el menú. Como podemos ver, en el panel tenemos un panel dinámico con un cohete con una propulsión, como podemos ver, y podemos direccionarlo. Y tenemos las opciones que son el nivel 1, cuál es y el nivel 2, la nebulosa de las instrucciones del juego y los creadores. En las instrucciones tenemos el objetivo de nivel 1, cuál es escanear los planetas y la llegada a la estación final. Y en nivel 2, sobrevive a la nebulosa del caos por el portal. Los controles son las flechas, el espacio, el R, y las reglas es chocar, te resta una vida,
y aumentan las colisiones. En el nivel 1 puedes cancelar el escenario moviéndote, en el nivel 2 Kyron y Lobatrix y Lobrit 7 y los Xehanort salen de la órbita. Y seguimos. Y le paso a mi compañero para la explicación de nivel 1. Ya, tranquilo, ya. Okay. Para el nivel 1, podemos mostrar el nivel en el que tenemos una misión, el cual sería encontrar 3 planetas y escanearlos para poder seguir el nivel. En este caso son Saturno, Neptuno y Tierra. Así que vamos a ir escaneando con el botón de sumar y una girada. Vamos a escanearlos. Y al escanearlos se mueven más rápido y también nos pegan con ellos hacia una estación de gravedad. Nos trata de esquivar los misiles y tratar de mantener un sistema de colisión o no chocar con proyectiles. Como pueden ver, a veces cuando vamos fuera de ahí se aparece nuestro icono para poder redirigirnos y así acabamos el tiro. Okay. Ya pasamos para el siguiente nivel, que sería el nivel 2. Bueno, estas cosas voy a explicar lo que es el nivel 2 del juego de Finance. Bueno, en este caso, el nivel 2 es el caso de que nuestra nave viaja a una dimensión diferente, de una dimensión geométrica, donde el jugador, a diferencia del primer nivel, debe activar y suele vivir hasta que aparezca el portal de escape. En este nivel se enfoca sobre todo lo que es el dinamismo, sobre todo, y el aguante del jugador, un nivel desafiante para la atención. Además que, como puede ver, habrá meteoritos, los cometas, y encima los planetas de este nuevo sistema crítico, nos sacan un sistema de dimensión para específicos. Nuestro objetivo es aguantar, sobre todo, administrar bien la combustible, porque la producción va a ir consumiendo combustible, y luego de un cierto tiempo, después de que todos los planetas ataquen, que nos persiguen, va a producir la salida, tenemos que escapar con tiempo y sin cuidado de que nos ataque el planeta principal, que sería el Sol, el Solaris. Como pueden ver, nos persiguen, ahí sale la salida y podemos retirarnos. Listo. Ahora le voy a mostrar parte del código. Va a mostrar. Ya, el código, si no, vamos a revisar. Esto, igual que cuando presenté el tema, se lo presento a los docentes en nuestras reuniones semanales y ellos aportaron poniéndole más características que lo hizo más retador el Game Jam. Entonces, aquí sí hay una evolución bastante interesante, ¿no? Porque antes era gráficos muy básicos y ahora han podido diseñar una animación educativa. Eso fue en el concurso de 48 horas. Finalmente, para terminar, las conclusiones que he encontrado, la IA sostiene no reemplaza el diseño pedagógico. Cada herramienta se integró sobre un objetivo de aprendizaje ya definido, no al revés. El interés del estudiante crece con contenido propio de su cultura digital. Y esto es importante. He tenido el caso de un grupo donde había un estudiante que ha diseñado el juego de recuperar las lenguas nativas. Entonces yo le digo, ¿y cómo has llegado a ese tema? Ah, profesor, es que a mí me gusta mucho la lingüística. Y entonces, con base a ello, he querido representar a un lingüista que se va a una aldea y trata de recuperar algunas palabras del quechua olvidadas, y mediante un diccionario las tiene que registrar y ser validadas por el alcalde. Ese trabajo también fue muy interesante. Luego, la trazabilidad es tan formativa como el producto final. La bitácora convierte el uso de IA en un ejercicio de pensamiento crítico y la libertad temática impulsa la creatividad. El propio enfoque cultural eleva la implicación y la calidad del trabajo. Las recomendaciones que les puedo dar con base a todas estas experiencias, primero es importante definir el objetivo del aprendizaje. A partir de ahí, ¿qué es lo que queremos que el estudiante tenga en cuenta, ¿no? Debemos de tener una trazabilidad, no solo el resultado. Uno es la bitácora, dos el storyboard, pero creo que los hitos fueron un punto clave dentro del aprendizaje. Dejar espacio para libertad temática, esto es lo que recomiendo, si pueden darle libertad bajo una pauta, hágalo y se van a sorprender. Fijar restricciones explícitas de uso, delimitar en qué puedo usar la IA, en qué no, calibrar tiempos en datos reales, medir el esfuerzo real de desarrollo y finalmente iterar el material con retroalimentación, etc. Al final hice una encuesta sobre estos cambios, las evaluaciones, y los estudiantes valoraron que les den libertad para generar los proyectos y la retro de los docentes luego de cada hito. Entonces, con eso me quedo. Y muchas gracias por participar en esta sesión. La IA en el aula funciona cuando amplía el criterio del estudiante, no cuando lo sustituye. Y también esta aplicación fue generada por Claude con base en el contenido de las experiencias de aprendizaje desarrollados en el curso. Muchas gracias. Buenísimo, Luis. Muchas gracias a ti. Ahí hay palmas están saliendo para ti. De verdad ha estado súper interesante. Has tocado temas necesarios, importantes que hemos conversado, cómo tus estudiantes han logrado crear videojuegos, pero de forma educativa, de forma pedagógica, con un propósito. Mencionaste un tema de las evaluaciones, la importancia de cambiar la evaluación a una evaluación auténtica. Hablaste también de acompañar a los estudiantes todo el tiempo estuvieron acompañados del docente para el uso de la IA, y cómo al final evidencian todo ese uso en una bitácora, ¿no? Que les permite también reflexionar de forma crítica cómo lo han usado y que sea evidente y claro,
¿no? Que es parte también de usarlo de manera ética. Así que buenísimo, felicitaciones por cómo lo vienes trabajando. No sé si tengan ahí consultas para Luis, algo que deseen ahondar acerca de cómo ha venido usando IA con sus estudiantes. Pueden levantar la mano o en el chat y leo la pregunta. Luis, ¿qué tal, Luis? Adelante. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias. Gracias por la presentación, muy interesante, cómo vamos avanzando con el tema de la tecnología en la parte educativa, ¿no? Sí. Me quedo con la parte, digamos, con la reflexión que hiciste con tu compañero de Holanda, ¿no? Que esto, digamos, o sea, todas estas herramientas deben estar direccionadas hacia una transformación, ¿no? O sea, tú hablaste del humanismo, después viene el el poshumanismo, ¿no? Y y el transhumanismo, o sea, donde ya las máquinas van a integrarse con el ser humano para mejorarlo, ¿no? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, yo lo que te quería preguntar era lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo ven ustedes alineado, o sea, desde el punto de vista de la parte de informática, la parte de software, ¿no? Esta corriente, porque podría entenderse, por ejemplo, que todo este tipo de interacciones a través de juegos, ¿no? Que me parecen interesantes, a pesar de que no soy muy usuario de este tipo de juegos, pero sí me parece que es una forma interesante para poder interactuar con el ser humano, o sea, exactamente con los alumnos y también con todas las personas, ¿no? De tal forma que puedes ir desarrollando mucho el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo es que, o sea, cómo ven ustedes, o sea, cómo puedes ver ese futuro inmediato donde las máquinas van a poder ayudar a mejorar las competencias de los seres humanos? Esa es la pregunta concreta. Gracias, Luis. Y muy interesante, te felicito. Gracias, Luis. Te voy a contar mi opinión personal a julio de 2026. A raíz de esto, empiezo una maestría. La maestría la he empezado en mayo en Humanidades Digitales. ¿Y por qué hago esta maestría? Porque siento que todo el mundo está aprendiendo ya muy desesperado en diferentes contextos y herramientas. Pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay más allá de lo que te puedas hacer experto? Y es ahí donde algunos buscamos hacer las mejores preguntas. Y para hacer las mejores preguntas, tienes que volcar hacia las humanidades. Y hay muchos estudios ahorita, incluso Claudia recomienda, no solamente integre sus equipos de ingenieros y técnicos, sino también contrata a un lingüista, a un filósofo, a un sociólogo. Y es esa parte que yo quiero volverme experto. Cómo las humanidades me permiten a mí mejorar, no en hacer las mejores preguntas, sino integrar toda la parte que le falta a la IA para que pueda ser mejor en comunicación con los humanos. Con base a ello es donde integré las humanidades digitales dentro del trabajo final para que el estudiante sea consciente de que un tema ajeno a lo que está acostumbrado también puede ser trabajado por medio de la tecnología, en este caso la programación, y darle mayor realce, como fue el patrimonio cultural peruano, donde ellos eligieron cualquier tema, eligieron el tema que más les atrae, y eso no les conté que para poder sustentar su tema han tenido que estudiar 3 casos de estudio. El requisito es que presenten 3 casos de estudio de sustento del tema y con base a ello el docente lo aprueba. Y eso también con IA, ¿no? ¿Dónde busco los casos de estudio? Literatura, en revistas, etc, etc, etc. Pero el mensaje es ese. Yo siento que hay que ser conscientes de que el IA está cambiando, pero también ¿dónde está la parte humana? Y entonces no hay que descuidar esto de humanidades, literatura, filosofía y etc. Eso sería, Luis. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Interesante. Interesante. De verdad, si me permites una réplica, no, sin que esto sea un tema social y político, de verdad, a ver, Cuba fue uno de los primeros países de Latinoamérica que desarrolló lo que es la parte de la lectura, ¿no? Entonces, digamos, había mucho alfabetismo ahí ya.
¿no? Se desarrolló mucho eso, pero el fin fue otro. El fin fue adoctrinar, ¿no? El fin fue crear una ideología. Entonces, no sé si buena o mala, pero la creó. Entonces lo utilizaron como un medio. Entonces, tal vez en la parte educativa estamos yendo a eso, ¿no? Como tú me dijiste, ¿no? Nosotros mucho utilizamos la tecnología y nos deslumbramos por eso, pero hay muchas otras ciencias que son transdisciplinares, por ejemplo, la educación, la pedagogía, la filosofía. Por eso te hablé yo mucho del humanismo, que el ser humano como centro, pero después viene la parte del transhumanismo, o sea, que critica ese que sea el centro humano, y después viene el posthumanismo, donde ya lo alinea esta tecnología, digamos, para el beneficio del ser humano. O sea, volvemos nuevamente a centrarnos en la persona y ver cuál es el beneficio que tiene la persona justamente con el uso de estas herramientas digitales, que nunca debemos perder ese norte. Muchas gracias, muy interesante tu conferencia, te felicito. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. A ti Luis, gracias. Gracias, bueno, ya estamos con el tiempo. Luis, te agradecemos una vez más por venirnos a contar cómo lo vienes trabajando, muy interesante y felicitaciones. Y Gracias, este espacio queda abierto para ti también. Sé que el ciclo que viene también vas a volverlo a hacer, seguramente con algunos ajustes. Así que acá te esperamos para que nos vuelvas a contar también cuál ha sido el resultado después de un año de aplicar esta estrategia. Así Sí, que te cuento que en sí, vacaciones me he inscrito en un curso de verano de la maestría, se llama Narrativas Digitales, el cual me está emocionando porque de ahí ya están surgiendo nuevas ideas en cómo hacer cambios para el contenido del curso y es enfocado en el storytelling, pero con un impacto, ¿no? Así que veremos cómo será, buenísimo. lo aplicaré para el siguiente ciclo. Sí. De todas maneras, acá estaremos atentos. Gracias, Gracias, gracias Gabriel. Luis, gracias a todos Gracias por por el espacio, que les acompañarnos. vaya bien. No, a ti Luis, gracias. Y saben que si tienen alguna experiencia, algún caso que quieren contar, esta comunidad está abierta para escucharlos, me escriben por interno y agendamos una sesión. Gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes 31 de julio, terminando el mes. Gracias a todos. Gracias.